No escucho. Hola, buenos días, ¿cómo No, no están? escucho. No se ¿Me escucha. escuchas? ¿Me Hola. escuchas? Hola amigos, Sí. buenos días. Bueno, Ah, hasta que Rodrigo se instale un poquito, vamos a darle la bienvenida a este personaje, ¿no? A este personaje que hoy día nos tiene que hablar mucho sobre las energías disponibles. ¿Me escuchas, Rodrigo? ¿Si tienes retorno? ahora sí te escucho, sí. Ok, yo no te escucho, déjame ver. ¿Ahí? ¿Sí? O sea, a ver, yo te Ya. escucho a ti claramente, No, sí. que yo también te escuché perfecto. Bueno, saludos amigos, desde Yibamuki un abrazo muy grande. Rodrigo, bienvenido. Gracias por la invitación, gracias por aceptar nuestra invitación. La verdad es que es algo que teníamos previsto hace mucho tiempo aquí en Yibamuki, pero creo que ya en estos tiempos donde vamos a finalizar el año, es muy apropiado este tema que se ha escogido. Bueno, dejo con ustedes a Rodrigo Ceballos y quiero que nos cuentes un poquito quién es Rodrigo, así en breves rasgos, quién es Rodrigo y por qué astrología. Hola, Elizabeth. Hola, gente. Yo soy Rodrigo Ceballos, estoy dedicado a la astrología psicológica desde hace unos 16 años. Antes de esta actividad estaba dedicado al campo ejecutivo empresarial y el proceso mío me fue llevando a la astrología. Me gusta mucho tener la oportunidad de apoyar a las personas en sus procesos y sobre todo, pues a mí me ha servido también bastante para conocerme más, para clarificarme y entender mis propias experiencias. Bueno, sí, es verdad. Y la verdad es que ayuda muchísimo. En lo personal, a mí me ha ayudado mucho, me ha dado como mayor claridad y sobre todo mayor discernimiento en el momento de tomar decisiones. Así que altamente recomendado, como siempre digo. Bueno, Rodrigo, bueno, entremos a labor de parto, como yo siempre digo. Eh, Háblanos un poquito más acerca de esas energías disponibles que nosotros tenemos en estos tránsitos actuales, pero más allá de las energías disponibles, primero, para hacer con un lenguaje llevadero, apacible para todas las personas que nos están escuchando, ¿qué es tránsitos? ¿Qué son tránsitos? ¿Qué se entiende por tránsitos? En el cosmos hay movimiento continuamente porque nada está estático, todo está en movimiento en el cosmos. Okay. Y entonces, claro, en la astrología utilizamos la herramienta que es la carta natal. Entonces, cuando una persona nace, hay una configuración en el cosmos y la podemos denominar como el mapa del nacimiento. Esa configuración refleja las cualidades innatas de ese momento, las cualidades que tienen que ver con la persona que nace, porque el momento que tú naces se inicia un proceso vital que tiene relación con los movimientos del cosmos, tal como lo dice el Kybalión, como es arriba, es abajo. Sí. Entonces hay un factor relacional. Y claro, la carta natal sería como tu sello personal, lo que te caracteriza, lo que tú traes para crecer. ¿Y qué es el tránsito? No es otra cosa más que la carta actualizada. O sea, cómo estás en este momento en tu proceso evolutivo, en qué etapa te encuentras. Y entonces el tránsito tiene relación con el momento actual del cosmos. Entonces, los movimientos que hay en este momento en el cosmos reflejan tus procesos actuales y a eso lo conocemos como tránsito. Y claro, como su nombre lo dice, tránsito es una transición, es sinónimo de cambio Okay. y el poder acceder a esta información nos ayuda a identificar, a reconocer cuáles son las energías disponibles para cada persona y conocer esa información es pues tener la oportunidad de saber cómo aprovechar esas energías. Por ejemplo, podríamos identificar oportunidades a favor de la persona,
y mostrarle cuáles son sus posibilidades en este tiempo, porque a veces no alcanzamos a ver ciertas posibilidades. Por lo tanto, este mapa tiene esa virtud, esa capacidad de mostrarnos qué es lo que estamos viviendo, qué está pasando con nosotros en relación con el proceso colectivo, con el mundo exterior, con el cosmos. ¿Hola? Sí, te estoy escuchando, te estamos escuchando. Entonces, no sé si seguimos allí, sí, pero vamos mira, sí, aquí estamos. a continuar. Parece estamos, que te hay estamos escuchando. ¿Sí nos escuchas tú? alguna interferencia, bueno. Se te escucha perfecto. En los tránsitos también nos dan la posibilidad de reconocer o identificar tendencias de riesgos, que en algunos casos es muy útil conocer de antemano esta información porque nos da la oportunidad de prevenir, nos da la oportunidad de estar preparados para actuar convenientemente. Por ejemplo, he tenido casos de personas donde me dice, oye, gracias a que me advertiste de esta posibilidad, de este riesgo, estuve atento y cuando se presentó la situación pude identificarla y pude reaccionar de la forma adecuada. Hola, Elizabeth. Sí, aquí estoy, te estamos escuchando. No sé qué está pasando acá. Sí te escuchamos. Si sí tenemos algún mensaje. Sí, sí hay mensajes. Hola. Y sí te estamos escuchando. A ver, ¿qué dices? ¿Me escuchas, Rodrigo? Sí estamos. Hola, hola. Rodrigo, sí estamos. Te estoy contestando, ¿ya? ¿Ok? Se les escucha muy bien. Pero yo no tengo retorno, no puedo ver a Elizabeth, no escucho ni veo nada. Pero sí se lo ve muy bien, se le escucha muy se bien. Nos ve bien. No, Elizabeth, que esté pendiente. Ok. Bueno, ahora, ¿cuáles son las energías? No puedo ver ni escuchar a Elizabeth, no sé si yo estoy saliendo en el video. Sí, está saliendo en el video. Pero algún problema tenemos ahora. Te estamos escuchando muy bien. No sé cómo hacer para que me puedas escuchar, porque yo te escucho y te veo perfectamente. Elizabeth. ¿Sí? ¿Ya? Ahora sí, te puedo ver, te puedo escuchar. Ok, no sé, perfecto. Ya. Sí, algo pasó, pero no te preocupes. Bueno, Rodrigo, ahora, ¿cuáles son esas energías disponibles que tenemos en los tránsitos actuales? ¿A qué te refieres con energías disponibles? Por ejemplo, tomemos una fecha al azar, ya para no dar mi fecha porque después va a haber prioridad. No sé, 11 de marzo de 1961. A ver, cuando entonces, si queremos seguir hablando de tránsitos, ¿no es cierto? Podríamos seguir con el tema para no ir a otra cosa. O sea, para que nosotros hablemos de las energías, o sea, la idea era saber qué son los tránsitos. Ahora, ¿cuáles son las energías disponibles en los tránsitos actuales? Mi pregunta era, ¿se puede saber cuál es la energía disponible en el tránsito actual de una fecha de nacimiento o no? ¿Estoy equivocada? Corrígeme si estoy equivocada. Sí, o sea, estás planteando dos cosas muy distintas, porque cuando hablas de la fecha, por ejemplo, dijiste, creo, algo de 20 de marzo del 60, por decir algo. ¿Ya? En ese momento estás hablando de una carta natal, estás hablando de un
Estás hablando de un proceso que inició en esa fecha. Ya, y si hablamos de las energías disponibles, que es el tema de hoy, ¿cuáles son las energías disponibles para los tránsitos actuales? ¿Qué energías tenemos disponibles para estos tránsitos para todos? Correcto, correcto. Ahí estaríamos abordando, por ejemplo, los tránsitos que están en este momento activando ciertas energías. Entonces, siempre son 5 tránsitos o 5 procesos. Por ejemplo, los nuevos que están ahora activados, porque hay algunos que ya llevan un buen rato. Hay tránsitos que duran, por decir algo, 12 años. Hay otros tránsitos que duran 7 años. Hay tránsitos que duran un solo año. Entonces, por ejemplo, el tránsito más nuevo, más reciente, es la entrada de Júpiter en su propio signo, que es Sagitario. Por ejemplo, ese es un acontecimiento que ha concitado mucho la atención porque es especial. ¿Por qué es especial? Porque Júpiter entra en su propio reino, en su propio mundo, que es Sagitario. Entonces, ¿qué es Júpiter? Júpiter es un activador de oportunidades, es un auspiciador de oportunidades. Entonces, en la carta natal de una persona va a estar transitando Júpiter, en alguno de los sectores de su carta va a estar transitando. En ese sector, Júpiter va a facilitarte oportunidades. Por ejemplo, una persona si lo tiene transitando el sector del trabajo, de lo laboral, es bastante posible que allí se van a facilitar oportunidades a nivel laboral, va a haber crecimiento, va a haber progreso. O otra persona lo podría tener a Júpiter transitando por su casa 4, que es familia, son relaciones internas con los suyos. Allí se van a facilitar oportunidades para vivir experiencias gratificantes con la familia, se van a resolver de repente situaciones familiares. Y así por el estilo. Otra persona lo podría tener a Júpiter transitando por su casa 12. La casa 12 tiene que ver con las experiencias espirituales. Yeah. Entonces, ahí va a surgir alguna oportunidad para vivir una experiencia que enriquece o que le permite quizás hallar un alivio o encontrar a alguien que le va a ayudar a esa persona, por ejemplo. Entonces, Júpiter, por eso lo conocemos como el benefactor divino. Es aquellos tiempos en los cuales sentimos que las cosas mejoran, que las cosas van bien, que tenemos un mejor estado de ánimo, tenemos más confianza. Y claro, cada uno lo va a vivir en circunstancias diferentes. Entonces, una recomendación, por ejemplo, sería que en este tiempo nos brindemos la oportunidad de hacer una diligencia, de dar un primer paso, porque las cosas podrían ahora darnos mejor resultado. Estamos en un buen tiempo. Yeah. Sin embargo, no todo es así tan fácil. Hay un cierto riesgo allí. ¿De qué se trata este riesgo? De que podría haber un exceso de optimismo, podrían generarse falsas expectativas. Entonces, a veces me entusiasmo demasiado con ciertas posibilidades y pienso que todo está muy bien, que va a salir muy bien, y de repente no tomo medidas de precaución y pongo toda la carne en el asador y podría de repente darme cuenta que me faltó un poquito de prudencia, un poquito de moderación, de límites. Entonces, también esa es la otra cara de la moneda. Una tendencia a crearse demasiadas expectativas. Puede venir alguien con una propuesta sumamente interesante y yo podría embarcarme en algo que de repente me lleva a no ser la realidad es otra, la realidad es otra. La realidad requiere que haya esfuerzo, que haya... No es que voy a tener soluciones mágicas de un momento a otro. Todo implica, pues, un esfuerzo, una disciplina y implica también mucha objetividad, mucha claridad para asumir las cosas tal como son. Pero de todas maneras, tenemos disponible ese auspicio del cosmos que nos facilita, o sea, que estamos en un buen momento. Habrán algunos que lo vayan a tener mucho mejor activado
dependiendo de la configuración de su propia carta natal. Ahora te pregunto algo. Si nosotros tenemos energías disponibles para estos tránsitos actuales, ¿qué nos recomiendas a todas las personas en general? Bueno, como siempre yo he dicho, pues no creo mucho en las recetas colectivas, en la misma receta para todo el mundo, porque cada persona está viviendo un proceso diferente, cada persona tiene circunstancias muy diferentes que le corresponden solo a ella, cada uno está viviendo su propio mundo y cada uno tiene necesidades diferentes. Pero claro, podríamos hablar de una cierta estrategia quizás o una cierta actitud que puede ser funcional para todos en general. Por ejemplo, en este caso que estoy hablando de este tránsito, si hay tiempo podríamos hablar de los otros tránsitos también, porque hay unos tránsitos que son antagónicos. ¿Cuál podría ser, pues, como la recomendación, ¿no es cierto?, para todos? Es lo que ya dije, o sea, esta vez hacer la diligencia. Por ejemplo, si yo tuve un caso, una persona que había intentado varias veces obtener visa para los Estados Unidos y justamente tenía esta persona, un tránsito favorable de Júpiter. Júpiter está relacionado también con temas de expansión, con temas de cruzar fronteras, de tener encuentros con gente de otras culturas para ampliar tu campo de conciencia, tus aprendizajes. Entonces, esta persona tenía una configuración bastante buena del tránsito de Júpiter en ese entonces. Y yo, sin saber que ella había estado gestionando y tratando de conseguir su visa, le hice una recomendación y le dije que dentro de este periodo hiciera las gestiones. Ella ahí me supo decir que lo había venido haciendo, que no había obtenido resultados, lo había intentado varias veces y ya no lo quería seguir haciendo porque es el gasto del dinero y todo lo demás. Yo le dije, bueno, una más, veamos para probarlo, como para comprobar, una más. Y en verdad lo había hecho, ¿no? Y después ella me contó, muy contenta, que efectivamente lo consiguió. Esto para mí suele ser muy importante porque también me interesa comprobar qué tan cierto es lo que yo veo en el mapa. Me interesa comprobar qué tan verdad es que funciona o no funciona. Entonces, es interesante cuando compruebas que en realidad sí funciona, ¿no? Ya, y nosotros, la verdad es que para mí todo esto es nuevo, ¿no? Yo sé como que las cosas básicas y para nosotros poderle dar como información a las personas que nos están viendo y a las personas que nos siguen en Jivamukti y muchas personas que, como tú ya nos has ofrecido los servicios aquí en Jivamukti, que por cierto, muy buenos, muy acertados, muy oportunos, ¿habría alguna posibilidad de que en función de cada signo podamos dar una recomendación para poder utilizar estas energías disponibles? Dependiendo de los tránsitos de cada signo. Por ejemplo, si yo te diría Sagitario, ¿cuáles serían las energías disponibles para Sagitario? ¿Se puede hacer eso? Sí se puede, pero no hay nada como lo individualizado, lo personalizado. No, y te entiendo perfectamente, pero así a breves rasgos. Sí se puede. Por ejemplo, imagínate, toda la gente sagitariana, este es su año para ellos, este es un periodo magnífico para esas personas. Ahora, excelente tu pregunta, ¿sabes? Porque es importante aclarar que una carta natal está configurada por los 12 signos, o sea, todas las personas tenemos a los 12 signos, todas las personas tenemos esas 12 energías, estamos regidos por esos 12 arquetipos. Un signo es un arquetipo. ¿Qué es un arquetipo? Es un patrón universal de desarrollo psicológico. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que tú eres signo Aries. Yo soy ariana. Por eso eres tan hermosa, ¿no? A mucha honra. En todos los sentidos. Así que podría ser que tú tuvieses algún planeta, por ejemplo, en Sagitario. Pudiera ser que tienes allí a una luna, puede ser que tengas allí
qué sé yo, un Marte, entonces vas a recibir la influencia o la incidencia positiva, favorable, auspiciosa de Júpiter transitando por ese sector de tu carta. Ya. Pero claro, todas las personas que son del signo Sagitario, este año 2019 es el año para ellos. O por ejemplo, alguien que tenga su ascendente en Sagitario, va a vivir un periodo magnífico, con muy buenas posibilidades a su favor. Entonces lo puede aprovechar muy bien. Y todo el resto de las personas en la zona, en la zona de la carta donde tengan a Sagitario, ahí van a estar muy bien auspiciadas. Y ahora, por ejemplo, yo te voy a seguir preguntando más, ¿ya? Y las energías, te voy a contestar las preguntas que nos están enviando por interno, así que perdón al público si se dan cuenta que estoy bajando mi mirada. ¿Cuáles serían las energías disponibles para Capricornio? Para Capricornio, ya en cambio ahí nos toca hablar de otro tránsito, que es el poderoso y famoso tránsito de Saturno en Capricornio. Imagínate que estamos en un periodo bastante especial, porque en este periodo tenemos 3 planetas transitando por su propio signo. Eso no había ocurrido hace muchísimos siglos, muchos siglos atrás. No se había dado una cosa como esta. Tenemos a Júpiter transitando por su propio signo, que es Sagitario. Tenemos a Saturno transitando por su propio signo, que es Capricornio. Y tenemos a Neptuno transitando por Piscis, que es su propio signo. Esto es muy especial. Y claro, siempre vamos a tener en cuenta que las personas en la vida real están viviendo su propio proceso, están viviendo su vida que les corresponde. Eso es eso es un hecho real. Pero claro, cuando accedemos a la información que nos aporta la astrología, la carta natal, nos encontramos con procesos que nos permite entender lo que está viviendo la persona, pero sobre todo nos permite entender sus posibilidades. Por eso que es una herramienta para orientar, para asesorar a las personas hacia la realización de sus metas o hacia la solución de sus necesidades. Entonces, la pregunta concreta tuya, Capricornio, está viendo el tránsito de Saturno en Capricornio. ¿Qué es Saturno? Saturno es un activador de lo que es la eficiencia, de lo que es la madurez, de lo que es el sentido de responsabilidad. La influencia de Saturno nos obliga a tomarnos la vida en serio, nos obliga a reconocer lo importante que es manejarse con un sentido de responsabilidad, manejarse con integridad. Por esa razón, Saturno tradicionalmente ha sido reconocido como el señor del karma. A mí no me gusta mucho usar esos términos porque el enfoque mío es más de psicología humanista. Entonces, ¿cómo yo lo reconozco a Saturno? Como el proceso que me hace madurar a base de las experiencias y, sobre todo, Saturno me lleva a reconocer cómo funciona el mecanismo de causa y efecto. Esa creo que es la traducción más precisa para definir a Saturno. Saturno nos lleva a vivir en carne propia el resultado de nuestras acciones. El resultado de nuestras acciones, así es. El resultado de nuestras decisiones. Acción-consecuencia. Sí. Entonces, ¿cuál sería como la estrategia? Yo estoy desarrollando un concepto que se llama estrategia astrológica. Entonces, para responder tu pregunta, ¿cuál sería la estrategia astrológica recomendable para la gente de Capricornio? ¿Sabe qué? En este tiempo le conviene resolver todas las cuestiones que anteriormente usted no estaba dispuesto a resolver porque no había oportunidad o porque le daba miedo o porque sentía que no era muy necesario. Entonces, este es un buen tiempo para hacerlo si usted quiere realmente progresar, si usted quiere cambiar sus circunstancias, asuma esa responsabilidad. Okay. Bueno, ahora, sorry, pero ahorita te están escribiendo.
¿Qué pasa con las energías disponibles para Piscis? Rodrigo, ¿nos podrías ayudar con eso? Las energías disponibles para Piscis, tenemos el grandioso tránsito de Neptuno en Piscis. Todas las personas que tengan algún planeta en Piscis, y sobre todo los que tienen el Sol en Piscis o el ascendente en Piscis, también están en una época sumamente especial, porque Neptuno transita por su propio signo, que es Piscis. ¿Qué es Neptuno? Neptuno es el proceso que nos conecta con la dimensión espiritual. Sí. Entonces, claro, eso se va a manifestar de diferentes formas, de acuerdo a las circunstancias de la persona, de acuerdo a su propia naturaleza psicológica, de acuerdo a su propia formación, lo que sea. Pero, ¿cuál va a ser como el tema predominante allí para toda la gente de Piscis? Realmente reconocer la necesidad de conectarse con la fuente espiritual. El asumir quizás una actitud de humildad ante el poder supremo de la vida. Reconocer que yo necesito ese soporte, que yo necesito esa fuente. Y otra cosa, por ejemplo, interesantísima, por decir algo que yo la estoy viviendo, sería como tener una disposición como para perdonar situaciones del pasado. Porque Piscis, por ejemplo, tiene la fama de que son personas bondadosas, compasivas, caritativas. Eso es muy cierto. Pero la otra cara de la moneda de Piscis es que es muy resentido, que cuando tú no satisfaces mi expectativa, que cuando tú no funcionas como yo necesito, me resiento y te descarto por completo y ya no quiero saber más de ti. Entonces, seguir manejándose con ese patrón de conducta es como para seguir en las mismas circunstancias de siempre. Entonces, en este tiempo podríamos finalmente lograr vencer ese ego que nos impide. Para un Piscis es muy difícil pedir perdón. Para ellos es muy fácil perdonarte, muy fácil para ellos es perdonarte. Las veces que sea, por más que hayas fallado, te va a perdonar. Solo basta que tú pidas disculpas y te van a perdonar y te van a ayudar y le va a extender la mano a su enemigo. Pero para ellos es muy difícil decir, perdóname, yo me equivoqué. Porque Piscis tiende a estar como muy autoidealizado, de que pues él no se equivoca, que tú eres quien se equivoca. Y entonces por eso se le hace difícil reconocer esa cuota de su responsabilidad. Y también, por ejemplo, ¿qué está pasando con la gente pisciana ahora? Podría estar activándose su fuente creativa, su fuente inspiradora de una manera mágica. La gente de Piscis está en un excelente periodo para exteriorizar su creatividad. Es un tiempo magnífico para vivir la creatividad en todos los sentidos, porque resulta que ahora las cosas sí se te van a dar, sí se te van a facilitar, estás con muy buen auspicio, pero ya no con los esquemas de antes. Intenta cosas nuevas y vas a comprobar que parece que el mundo cambió, el cosmos cambió. Sí. Ya los mismos patrones nos siguen, son diferentes, pero de parte de uno, lo que se necesita es que haya una mejor disposición. Porque claro, imagínate, Elizabeth, a veces estamos habituados a convivir con un conflicto, estamos habituados a convivir con una limitación, acostumbrado a que esto nunca ha funcionado y por más que lo he intentado, nunca ha funcionado. ¿Sabes qué? Ahora inténtalo una vez más y esta vez va a ser diferente. Y ese es un acto de humildad. Ese es un acto de humildad, porque a veces, a mí me pasa, ¿no? El ego o lo que tú quieras hace que me enoje y que ya no quiera saber más de ese asunto porque siempre seguirá haciendo lo mismo de siempre.
es cierto? O sea, ya no quiero saber más porque es lo mismo de siempre. Pero esta vez podría volver a tener la humildad de volverlo a intentar una vez más. Y seguro que esta vez va a funcionar diferente. Y sobre todo intentarlo, pero desde una perspectiva diferente, rompiendo estructuras antiguas. Claro, con una actitud diferente. Justamente la humildad está basada en eso, ¿no? En decir todo lo que he venido haciendo de esta forma reiterativa o recurrente, definitivamente no me ha servido. Tener la humildad y disponerme activamente a trabajar a que suceda de otra forma. O sea, lo voy a volver a intentar, pero ya con una actitud diferente. Distinto. Y bajar las armas, ¿no? Bajar esa resistencia. Porque bueno, a veces nos dicen... me apasionan estas cosas, pero hay muchas personas que nos están escribiendo. A ver, dicen, por favor, Rodrigo, ¿podrías hablar las energías disponibles para Leo? Leo también tiene cosas interesantes ahora con la entrada de Júpiter en Sagitario, le hace un trígono, le hace una conexión de trígono a todo lo que esté en Leo, ya sea que esté la luna, el sol o el ascendente en Leo. Entonces Júpiter viene a auspiciar, hermoso para Leo. Es una, vamos a decir, una incidencia que auspicia la creatividad de Leo y la gente leonina podría recibir muy buenas influencias desde el extranjero. Todo lo que tenga que ver con relaciones con el extranjero va a ser muy bueno. Por ejemplo, qué sé yo, tomar un curso con alguien de afuera, o hacer algún viaje hacia afuera, o explorar información que tenga que ver con empresas de afuera, va a estar bastante favorable para la gente de Leo este tiempo. Y como Júpiter tiene que ver también con estudios superiores, por ejemplo, la gente de Leo en este tiempo le convendría buscar oportunidades de especialización o de hacer o de recibir alguna información desde el extranjero. Por ejemplo, salir a hacer algún taller afuera o cosas así, podrían facilitarse encuentros con personas extranjeras. ¿O hacer un viaje también? Claro, hacer un viaje al extranjero podría abrirte oportunidades de conectarte con gente de afuera que te va a facilitar alguna oportunidad, por ejemplo. Bueno, ahora vámonos con Acuario. Para Acuario, ¿qué es lo que estaría ahora? Acuario creo que está un poco tranquilo con todas las incidencias actuales. Siempre. Está tranquilo. Además que la gente acuariana yo la admiro porque tiene una capacidad de seguir funcionando a pesar de todas las circunstancias que puedan haber. Son muy autosuficientes, son muy autosuficientes. Y así como muy relajados, muy calmados. No, calmados no. Yo diría que son como... no quieren depender de otra cosa que no sea su propia acción. Okay. No quieren depender, no quieren tomar decisiones basados en la cuestión de los astros o cosas de esas. La gente acuariana confía mucho en su propia capacidad. La gente acuariana tiene mucha claridad para ver las cosas tal como son. Ellos tuvieron hace algunos años atrás la influencia de Neptuno por Acuario. Algunos de ellos sí vivieron etapas donde como que perdieron esa fuerza que suelen tener ellos, esa fuerza en sus convicciones, en su objetividad. Y claro, aprendieron que ellos no son ni la mamita ni la abuelita de Tarzán. Y ya se quedaron con ese aprendizaje seguramente, ¿no? Por ejemplo, hay signos que han vivido un largo proceso, en este caso como por ejemplo Acuario vivió el largo proceso de Neptuno por Acuario, y entonces ellos descubrieron que en realidad sí era posible equivocarse, que no siempre tenían la razón. Los que aprendieron bien esa lección, aprendieron a ser más moderados, más prudentes para evaluar las cosas, porque ¿cuál es el problema de Acuario? Por ejemplo, hay un primo tuyo que tiene el ascendente en Acuario y él tiene todas las respuestas, y él cuando estaba en el poder, él tenía todas las respuestas, los demás estaban equivocados. Y entonces, ¿cuál es el problema de estas personas?
es que ellos se creen dueños de la razón absoluta, es el dogmatismo. Claro que tienen una lucidez y una lógica contundente, procesan la información con una lógica muy precisa y ven las cosas con mucha claridad, con mucha precisión, pero el problema es que eso hace que yo me convenza de que siempre tengo la razón, que nunca me equivoco, y ese es tu mayor error, creer que nunca te vas a equivocar. Y que solo es desde mi lógica. ¿Perdón? Y que si desde mi lógica, y por ejemplo, porque yo he trabajado con pacientes, ¿no? Acuarianas, y desde mi lógica, por ejemplo, si desde mi lógica tú no tendrías que estar sufriendo por algo, o sea, no concibo la idea de que tú sufras o de que te duela algo, porque desde mi lógica no tendría que haber dolor. Entonces, Exacto. de esa forma, aunque parecería que estuviera empático con ese dolor, realmente una gran parte de mí lo está rechazando porque yo lo concibo que no habría dolor en esa situación. Y a lo mejor esa situación no sea real, sea mentira, sea ficticia, lo que sea, pero lo que está sintiendo la otra persona es real. Pero si Acuario no lo siente, Claro. la desestima totalmente. Incluso ahí estás abordando un aspecto importantísimo. ¿Cuál es el tema con la gente acuariana? Ellos no toman en cuenta la diferencia de percepción de las personas. Así es. Entonces, ellos es como que se olvidan de que las personas pensamos diferentes, vemos las cosas diferente, debido a nuestras circunstancias, debido a nuestro mundo, a nuestra preparación. Entonces, ellos quieren que todo el mundo vea lo mismo que ellos ven. Y ahí está como difícil la cosita. Claro, entonces... Bueno, vamos entonces ahora con Tauro. Pero sí te acuerdas cuál era el primo tuyo que estaba en el poder. No, pero eso es broma. Imagínate cómo está él ahora, ¿no? Sí, pero Algún día, aquí bueno, no hablamos de política, llevamos un día apolítico. Bueno, ok. Tauro, no te bueno, en todas te dicen hola Rodrigo, bla, 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 te resumo, Tauro. ¿Qué hay para Tauro? Bueno, algo grandioso, increíble hay para Tauro, algo fantástico. Pero eso viene el otro año, a partir de marzo del 2019. Toda la gente de Tauro entra en un ciclo magistral, porque es la entrada de Urano en Tauro. Eso va a ser una activación, por ejemplo, para las personas de Tauro o para quien tenga algún planeta allí, yo creo que va a funcionar de esta manera. La tendencia habitual de Tauro es como el confort, como no moverme mucho, no ponerme en riesgo mucho y tratar de disfrutar de la mayor comodidad posible. Y también la naturaleza de Tauro tiende a ser muy enfocada en su propio bienestar y no le interesa mucho qué pasa a su alrededor. Por eso que a veces es difícil contar con el contingente de la gente taurina. Ya cuando han tomado un poco de conciencia y todo, sí, en cambio ahí suelen ser muy generosos. Bien. La gente de Tauro tiene una capacidad formidable para construir, para concretizar proyectos. Esta capacidad para concretizar las cosas sucede en ellos por dos razones. Una, porque tienen un enfoque muy pragmático de las cosas. Ellos saben cómo funcionan los procesos. Ellos saben que, por ejemplo, si yo quiero comprarme un carro nuevo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para eso? Lo entienden muy bien y lo trabajan en función de eso. Y cualquier otro tipo de objetivo. Su mente tiene un orden lógico para hacer las cosas. Así que esa es una cualidad que les favorece. La otra es que estas personas tienen una disposición natural para perseverar en cualquier proyecto que emprenden. Entonces se presentan dificultades, retrasos, pero ellos siguen allí, porque están muy determinados a conseguir eso que quieren. Y claro, su objetivo puede ser incluso la conquista de una chica guapa. ¿No? Bueno, para poder abarcar la mayoría de las peticiones, ¿qué te parece si ahora nos pasamos a Géminis? ¿Qué hay para Géminis?
¿Cuáles son esas energías disponibles? Espérate un segundito para terminar el tema de Tauro, que es súper clave. Entonces, cuando va a venir el próximo año Urano, que va a estar durante 7 años allí en Tauro, va a estar 7 años. Fíjate que Urano acaba de salir de Aries. No preguntaste de ese signo maravilloso. Sí. Y entonces, ¿qué hizo Urano en Aries? Hizo que las personas de ese signo tuvieran cambios, pudieran ver cosas que no alcanzaban a ver anteriormente, pudieran tener claridad, tuvieran una confrontación sincera consigo mismas, aprendieron a sincerarse consigo mismas, y sobre todo, la cualidad clásica de Aries, Urano les obligó a Aries a hacer valer su dignidad, su amor propio. Y cualquier Aries que no haya dado ese paso, perdió el año, se perdió la oportunidad, queda debiendo. ¿Ya? Entonces, eso es el legado, o eso fue lo que promovió Urano a la gente de Aries, de confrontarla con esa realidad donde era necesario reconocer que tengo que hacerme valer, mi dignidad está en juego, mi amor propio está en juego, mi autoestima, o sea, tengo que alzar cabeza, tengo que resolver esta situación que menoscaba mi dignidad. Ese fue el gran desafío para la gente de Aries. Por eso que hubo confrontaciones y todo lo demás. Ahora viene a Tauro. Entonces, ¿cuál es el tema con Tauro? Un Tauro que no haya vivido un periodo o una experiencia de progreso, de concretizar algo. Un Tauro que no haya sido capaz de conseguir los frutos materiales para disfrutar de la comodidad, porque esa es la consigna para Tauro, está hecho para eso. Si no lo ha vivido, ahora va a haber la oportunidad para vivirlo. Ahora Tauro va a salir de su comodidad y va a atreverse a dar un primer paso, a tomar una iniciativa para resolver esa necesidad. La necesidad de tener una mejor calidad de vida, de tener un respaldo que le dé seguridad, que le dé estabilidad. Pero no solamente la gente de Tauro, todos nosotros. Entonces, en tu carta natal, en la zona donde tú tienes a Tauro, va a venir Urano, va a activar esa parte. Entonces, va a haber ese despertar de que yo merezco, yo soy capaz, yo estoy decidido a resolver ese tema. ¿Ok? Fantástico, fantástico. Bueno, ahora dice Rodrigo, por favor, ¿podrías ayudarme con el signo de Géminis? ¿Cuáles son las energías disponibles? He pasado por muchas confrontaciones sin saber a dónde ir y qué hacer. Esa suele ser como una actitud ante la vida. A mí me pasa también. Describe un chico de 18 años que está tomando decisiones importantes. Correcto. No digo el nombre por... Ya, sí, no hace falta. Yo te confieso que a veces me pasa a mí eso. Estoy habituado a que las cosas no se dan. Estoy habituado a eso y sin darte cuenta te acostumbras a eso, a que haces la gestión y no consigues el resultado. Y de repente parece ser que un día, ¿qué es lo que realmente funciona y cambia las cosas? Pueden haber muchas posibilidades, pero una de ellas es la que vamos a hablar aquí para responder esta pregunta. ¿Sabes cuál es? Y esto lo hablo por experiencia propia. Yo creo que pude cambiar esa tendencia de que las cosas no se dan cuando realmente asumí una verdadera determinación de que sí quiero conseguir los resultados. O sea, está en función de qué tanto lo quieres, está en función de eso. Porque si realmente lo quieres, si estás muy determinado, ok, va a ser que falla, como siempre falla, va a ser que no lo consigues como siempre, y va a ser de que no lo consigues, pero tú estás muy determinado y sigues otra vez, y se va a notar tu fuerza, tu determinación, y vas a ir un paso más allá, y vas a hacer alguna cosita que antes no la hacías, te atreves a alguna cosa que está al lado, al frente o donde sea. Y resulta que cuando hiciste eso, he ahí el cambio, he ahí el resultado.
Esa sería para mí como una recomendación, como la estrategia para el signo mutable, que es Géminis, que es Piscis. Esos dos mutables un poco tienden ¿cómo lo digo yo? Es como someterse o como habituarse a funcionar en la vida de esa manera. Pero es porque su voluntad es ambigua, su deseo es ambiguo. Entonces, cualquier pretexto hace que yo me desanime, cualquier pretexto hace que yo renuncie, que yo me reniegue, que yo me frustre. Pero te juro que cuando estás bien decidido, no hay nada que te va a detener. Entonces, nadie que te impida. La gente mutable, que es Géminis, que es Piscis, necesitamos trabajar en ese tema, en la determinación para conseguir las cosas. Porque claro, hay otra gente que ya por su misma naturaleza su voluntad es sólida, hay mucha determinación, como ustedes los Aries, como la gente de signos fijos. Entonces funciona de otra forma, pero claro, los que somos mutables, en cambio, tenemos otra ventaja. A veces las cosas no se nos dan como queremos porque el proceso nos lleva a vivir otro tipo de experiencias que nos aportan profundidad, que nos aportan una amplitud de conciencia. Pero, Rodrigo, aquí también habría que acotar algo, porque te puede llevar ese camino, ese camino mutable hacia las profundidades, pero si es que tú estás listo y dispuesto también a ir hacia esas profundidades. Si realmente vas a abrir tu corazón hacia sucumbir a esas profundidades para que pueda emerger hacia la conciencia, mi yo profundo o el yo de la situación como tal. Porque si estoy en un camino de mutabilidad, mutable como tú lo dices, y no hago no tengo la intención de poder ver y observar con humildad qué es lo que realmente está impidiendo que esto no se dé, yo voy a seguir insistiendo. Significa que voy a hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. O sea, te puede llevar a las profundidades, pero si no estás listo, si no es tu momento, si no es tu tiempo, y si no tienes la predisposición humilde y activa de poder ver esas profundidades, o sea, como que tampoco pasa nada. Claro, y sobre todo porque las personas mutables a veces no aportan, no generan un resultado que contribuya. A veces las personas mutables no llegan a ser un soporte para sí mismas. Ese es el desafío para ellas, llegar a convertirse en su propio respaldo, lo cual implica que he resuelto el tema de mi autosustento. Por eso es que si no resuelves eso, el resultado es una inestabilidad crónica. Crónica. Siempre estoy en algún tema que no me permite estabilizarme. Pero entonces, claro, lo que te decía, querida Elizabeth, es que uno se habitúa y piensas que esa es la vida normal. ¿Piensas que así es? Piensas que así es y encuentras algún tipo de justificación para seguir allí, pero no te tomas el reto de que, oye, yo quisiera otra calidad de vida o otro tipo de circunstancias que me gustaría, ¿no? Entonces, para finalizar o cerrar este tema para Géminis, tiene ahora una incidencia con Neptuno en Piscis, le estaría haciendo cuadratura, Júpiter le estaría haciendo oposición. Para Géminis, la verdad es que la recomendación sería, oye, haz un acto de reflexión y ponte la consigna de que ya no quieres seguir en el mismo ritmo que siempre has estado. Tal vez este momento no tengas la respuesta, tal vez este momento no se abre todavía una oportunidad, pero por lo menos mantente en la convicción de que ya no quieres seguir así. No sabes cómo lo vas a resolver, no sabes cuándo se va. Por ejemplo, a mí me pasaba eso algún tiempo. Yo decía, no estoy de acuerdo con esta forma de vida que tengo, pero no encuentro cómo lo voy a resolver. No tengo la menor idea por dónde voy a empezar. Tú sabes que a veces decimos de otra forma eso de que no tengo la menor idea, ¿no? ¿No es cierto? NPI. Sí. Pero lo que sí,
claro, no tenía la respuesta, pero sí me mantenía en el hecho de que estoy consciente de esa realidad en la que vivo y no quiero más eso. Algún momento se me va a presentar. Y no fue que se me presentó de la noche a la mañana o de un momento a otro, fue gradual, fue poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Y entonces cuando ya me di cuenta y dije, ok, ya no estoy en el otro patrón, ya no estoy, ya quedó atrás. Ya esto es lo que yo sí quería. No sabía cómo, pero ya estoy donde yo quería. Porque claro. Bueno, ahora, como nos quedan todavía unos minutitos, si es que no estoy abusando de tu tiempo, pero la verdad es que este tema es para quedarnos aquí horas, podríamos hacer un breve recorrido por Cáncer, Virgo, Libra y Escorpio, que son los que nos faltan. Uy, eso ya significa Walter Mercado. No, por favor. Por eso Difícil. Le estoy haciendo una entrevista al mejor. Difícil, muy difícil con eso. Más bien, ¿sabes qué? Te propongo otra cosa. Hablemos un poquito de los otros tránsitos, ¿sabes? Hablemos de los otros tránsitos, que ahí va a generarse una información un poco más útil. Ok. Usted decide. Entonces, bueno, hemos hablado un poco del tránsito de Júpiter, del otro de Saturno. Por ejemplo, de Saturno falta decir algo más. Fíjate que Saturno es el proceso que te lleva a fructificar. Con Saturno el árbol dará sus mejores frutos. ¿Qué quiere decir esto? La experiencia de Saturno en la vida de las personas suele manifestarse como los obstáculos, los retrasos, las limitaciones. Por eso que Saturno tiene muy mala fama y hay astrólogos que no se dan cuenta del error que cometen cuando están leyendo la carta natal de una persona y entonces el astrólogo se asusta, dice: estás con un tránsito de Saturno, todo va a estar difícil, vas a tener muchas complicaciones, y en verdad suele ser así. Pero lo que les falta decir es, ¿sabe qué? Los retrasos, las complicaciones, las limitaciones, incluso son internas, son predisposiciones propias de uno. Entonces yo me predispongo a que las cosas no se van a dar. O sea que el tema de Saturno es algo propio de uno. Esas limitaciones que yo encuentro afuera, esos obstáculos que se presentan, son cosas de uno, que se manifiestan afuera. Muy bien, no hay problema. Eso de repente nadie es culpable de que eso sea así. Porque son programaciones, porque es la cultura, por todo lo que sea. Porque en realidad son limitaciones reales. No tengo los medios, no tengo los recursos y me desanimo, todo eso es real. Sin embargo, hay algo que siempre está al alcance de todos. ¿Cuál es? La perseverancia, jóvenes. O sea, perseverar en tu sueño, perseverar en tu objetivo, no abandonarlo. Entonces, usted se mantiene allí, con todas las limitaciones, con todos los desánimos, siga usted allí. Muchos a su alrededor van a decir: pero estás equivocado, estás en el camino equivocado, cambia de actividad, busca otra cosa. A veces sí es bueno también, sí funciona. Pero cuando se trata de tu vocación, cuando se trata de lo que tú realmente amas, lo que sabes hacer, pero no te da mucho resultado, no funciona, pero eso es lo tuyo, sigue allí. Sigue allí, porque va a haber un momento en el cual, a pesar de todas las cosas en contra, va a llegar el tiempo de tu florecimiento. Así le pasa al árbol. El árbol tiene un tiempo para florecer y no va a florecer antes, por más que él se desespere. Por más que él piense que nunca va a florecer, él tiene un tiempo programado para florecer. Por eso que el otro nombre de Saturno es Cronos. ¿Y qué quiere decir Cronos? Crono, cronómetro, tiempo, tiempo. O sea, las cosas tienen su tiempo. Las cosas tienen su tiempo, su momento. Las personas tienes tu momento, tu mejor momento. Entonces, claro, hasta que llega ese momento, tú lo que has venido haciendo es preparándote. Tú lo que has venido es adquiriendo experiencia.
Y cuando ya llega tu momento, tú estás preparado, tienes una madurez, y entonces vas a dar tu mejor fruto. Ese es Saturno. Y entonces resulta que ahora Saturno está en su propio signo, que es Capricornio, por lo tanto se manifiesta con más, o sea, esta sí es la verdadera manifestación de Saturno. ¿Qué quiere decir entonces? Que los que han perseverado en su vocación, los que han perseverado en su compromiso, ahora empiezan a tener fruto de esa perseverancia. Ese es Saturno. Ya, entonces quiere decir que nosotros estamos entrando en la era de Saturno. ¿A eso te refieres? Claro. Así como salimos de Urano, entramos a Saturno. Estamos entrando, ya entramos de Saturno. Ya, y esa es la incidencia que Saturno tiene sobre cada signo zodiacal, sobre cada persona, sobre cada individuo, ¿verdad? Sí, claro. Es, digamos, una influencia colectiva, pero cada uno la recepta de diferente forma, según su necesidad, según su conciencia, según su apertura. Ya, y cuéntanos una cosa, Rodrigo. Por ejemplo, porque nos están escribiendo muchas personas aquí. ¿Qué es lo que necesitan pedirte a ti para ellos poder tener como un lineamiento, no un lineamiento a seguir, pero por lo menos las pautas? Ya, yo como individuo, yo, Cecilia Elizabeth Franco Laya, nací el 22 de marzo de 1973, jueves 9 de la noche con luna nueva. Ya. Hermoso día, hermosa hora. ¿Qué tienen que pedirle a Rodrigo? O sea, ¿qué tendrían que pedirle a Rodrigo? Una carta natal, una carta astral, los tránsitos. Cuéntanos un poquito más de eso para yo poder incluso dar una respuesta sólida y poder ser una buena conductora y una buena guía hacia lo que necesitan pedirte a ti, porque llaman a Jivamukti, ¿no? Nos escriben a Jivamukti. ¿Qué es lo que tendríamos que pedirte a ti? O sea, cuando una persona siente la necesidad de recibir una orientación, la persona siente la necesidad de clarificarse, porque necesita entender qué está pasando en su vida, o por ejemplo está pasando por un momento de una separación de pareja y le vienen muchas incertidumbres, o por ejemplo siente que en su campo laboral necesita algún cambio, o qué necesito hacer para resolver, por ejemplo, mi vida laboral. ¿Ya? Entonces, claro, hay una herramienta que puede orientarle, hay una herramienta que puede aportarle alguna respuesta, clarificarle, y esa herramienta es la carta natal. Esa herramienta son los tránsitos. Le va a dar alguna información que le clarifica, que le ayuda a ver lo que no está alcanzando a ver. Ya, entonces sería carta natal y tránsito o carta natal. Lo normal que la persona debe hacer es primero su carta natal. Ya, okay. Porque es conocer el terreno, conocer el potencial. ¿Cuáles son mis potencialidades? ¿Para qué soy bueno yo? Y luego hacer sus tránsitos. ¿En qué momento estoy? ¿Cuáles son mis posibilidades en este momento? ¿Ya? Entonces el tránsito te ayuda a ver esas oportunidades en este tiempo. A veces el tránsito ayuda a identificar o a reconocer un riesgo. Sí. Yo he tenido casos donde dice, oye, mira, tienes que estar atento porque aquí puede haber un riesgo de que llegue alguien y te haga una propuesta, pero sabes que no tomes una propuesta que te ofrece ganar de la noche a la mañana, hacerte rico, porque te va a ir mal. He tenido casos donde me dice, gracias a que me advertiste, estuve atento y lo pude reconocer y manejé bien la situación y me evité el problema. Entonces, cuando la persona quiera hacerse su carta natal, lo que tiene que tener es su fecha de nacimiento, su hora de nacimiento, y con eso hacemos su estudio personalizado. Perfecto. Entonces, carta natal. Bueno, antes de continuar, Elizabeth se acaba de unir a la charla porque va a coger la posta y sobre todo va a poder seguir sosteniendo a las personas que nos están escribiendo para poderte seguir a ti informando. Entonces sería carta natal y tránsitos. Rodrigo, corrígeme si me equivoco. En algún momento tú hiciste para los pacientes de Jivamukti algo sobre las posibilidades o todo lo que estaba disponible entre parejas, si había compatibilidad, no compatibilidad. Recuérdame cómo fue el tema, porque tuvo mucha acogida. El tema de compatibilidad se llama sinastría. Eso, se me había olvidado la palabra. Y es muy recomendable para ver socios.
Cuando quieres hacer una sociedad con alguien, la sinastría te dice qué aporta tu socio en el proceso y qué es lo que tú aportas a tu socio. Y también puede ayudar a identificar qué riesgos pueden haber en esa sociedad y cómo trabajarlos, cómo evitarlos. Y si las dos personas realmente quieren seguir adelante con el proyecto, tú como asesor astrológico le haces ver y decir, mira, ustedes en algún momento van a tener una discusión, un desacuerdo por este motivo, pero el hecho de que estén informados previamente, el hecho de que estén conscientes, cuando se presente esa situación, ustedes van a reaccionar muy bien y lo van a resolver porque ya Rodrigo te lo advirtió antes. Y entonces, como tú lo sabías, ese momento vas a reaccionar y lo vas a manejar de una manera conveniente. Pero, bueno, pues entonces los... aquí tienes tus primeras clientes, ¿ya? Ah, magnífico, magnífico, porque Verás. ¿sabes cuáles son los problemas de las personas, por ejemplo, en los matrimonios? Es cuando no te das cuenta de que estás reaccionando de una forma en que empeoras el problema. Pero si tuvieses la posibilidad de saber de antemano que eso va a haber, entonces estás preparado y vas a reaccionar de una manera conveniente. ¿Comprendes? Entonces, en ese sentido sería magnífico. Por ejemplo, la gente a veces busca la compatibilidad de pareja y dice, dígame si soy compatible con mi pareja, dígame si me conviene esta persona. Esa es una respuesta, yo no soy muy partidario de eso. Yo te puedo dar una información mucho más útil. Yo te voy a decir qué es lo que tu pareja contribuye en ti, qué activa en ti, qué aporta en tu proceso y qué es lo que tú puedes aportar en la otra persona. Y también te voy a decir en qué área hay que trabajar para que la cosa mejore. Siempre y cuando, claro, tú quieras seguir con esa persona. Porque si tú no quieres seguir con esa persona, es mejor que no gastes tu dinero haciéndote un estudio. ¿O acaso quieres encontrar un pretexto para justificarte y tomar la decisión de decir, ok, ya no quiero seguir más con eso? Entonces, este trabajo que nosotros hacemos es un trabajo para contribuir a educar a las personas, a que sean más conscientes de sí mismas. Es un trabajo para fomentar la evolución, el crecimiento de la gente. Entonces, ahí la pregunta clave sería, ¿para qué tú quieres hacerte este estudio? ¿Qué quieres conseguir con ello? O sea, las dos queremos como sociedad, porque con nuestra pareja todo está perfecto. Ok. Sí. Somos bendecidas, ¿verdad? Sí, así es. Ya, entonces, déjanos quietito esto. Ya, claro. O sea, la verdad es que estamos empezando un camino muy, sí, por muy, ejemplo, muy yo bonito. te hago... Sería muy bueno, ¿verdad? Sí, interesante. Y mira que cuando yo hago un estudio de esos, de sinastría, incluso te voy a dar recomendaciones y estrategias que van a fomentar el crecimiento de esa sociedad. Perfecto. Estrategias que las vas a activar y que te van a servir para obtener resultados o aprovechar oportunidades. Hay unas potencialidades. Cuando tú juntas el mapa de una persona que tiene unos contenidos, que tiene unas potencialidades, y tú lo juntas con el mapa de la otra persona que es tu socio, se produce otro mapa. Esa fusión produce otro mapa y eso produce otras posibilidades. Y ya hablando de sociedades, bueno, ahora porque somos dos, y cuando hay sociedades de 3 o más, claro, o esto tiene un límite. Lo mismo. Pueden ser 20 o 100, es lo mismo. Claro, en 100 ya no sería muy manejable, ¿no? En este momento estamos 3, ¿verdad? Pero van a quedar 2 porque yo tengo que cortar aquí. Me despido del público. Muchísimas gracias por la acogida. Rodrigo, muchísimas gracias. La verdad es que esto se puso interesante, así que no quiero cortarlo porque hay muchas personas que nos están viendo y nos están escribiendo, así que te dejo en las mejores manos también, con Elizabeth. Y Rodrigo, ya sabes, llevamos aquí es tu casa y aquí estaremos como que cogiéndote todos los apuntes de las personas que se quieran leer la carta natal contigo. Aquí estamos apuntaditas los dos con la sinastría. Mi carta natal y mis tránsitos de este año, por favor, infaltables, para mí y para mi familia, ¿ok? Gracias. Un beso, gracias, chao. Un abrazo. Chao. Bueno, ahora sí continuamos. Si quieres, síguenos contando un poquito más de lo que nos decías de las cartas sinetría, ¿era cierto?
Sinastría. Sinastría. Como te decía, la sinastría puede ayudar mucho a fortalecer la relación entre dos personas, porque allí podemos ver cómo se desarrolla el proceso en la interacción entre las dos personas. A veces podríamos hacer una sinastría, por ejemplo, entre el papá y su hijo, la mamá y su hija, porque de pronto tú tienes dificultades con tu hijo y no sabes qué es lo que conviene hacer para resolver eso. Entonces podríamos hacer una sinastría para ver el factor de compatibilidad, o a veces puede estar habiendo ahí un factor de incompatibilidad. Por ejemplo, puede estar sucediendo que de repente tú tienes unos enfoques que chocan con los enfoques de tu hijo y no te estás dando cuenta de eso. Incluso ni él siquiera se está dando cuenta de eso. Y con esto tú ya nos das, como que dice, las pautas en las que tenemos que trabajar juntos y en las cosas que no debemos trabajar juntos, sino por separado. Te clarifica, te muestra todo el escenario para que tú lo veas y tú dices, ah, ok, esto es la cosa así, entonces tienes una ventaja cuando alcanzas a ver. Yo comprobé que el hecho de tener una claridad para ver el panorama donde me desenvuelvo, tener una claridad para ver mi propio entorno, me da ventajas cuando tengo esa claridad. Claro. Y cuéntame algo, ¿esto se hace cada cierto tiempo? ¿Se hace una sola vez? Por ejemplo, si estamos empezando algo, ¿o es necesario hacerlo una vez al año? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, una sinastría se la puede hacer, sí, una vez al año, porque las cosas cambian de un año para otro. Pero, por ejemplo, la sinastría como base va a decir cuáles son las potencialidades de esa sociedad. Y luego de un tiempo, por ejemplo, haces los tránsitos de cada una de las personas. Pero como ya tienes la sinastría, entonces adaptas esas dos esquemas, esas dos informaciones, y tienes allí una estrategia, por decirlo así. Ok. ¿Y qué necesitas? Porque justo nos están preguntando si es necesario tener la hora de nacimiento o qué datos nomás necesitas para poder hacerlo. Todos los estudios astrológicos se los realiza con la fecha de nacimiento de la persona y la hora de nacimiento. Hay algunas personas que no saben la hora, en ese caso toca hacer un rastreo de hora. Por ejemplo, a veces me dicen a mí, mi mamá me dijo que yo nací entre las 2 de la tarde y las 4 de la tarde. Toca buscar dentro de ese rango cuál fue la hora precisa. El éxito de esta información depende de dar con la hora precisa. Y hay un método para dar con la hora precisa. Cuando ya damos con la hora precisa, todo tiene que encajar, todos los hechos reales encajan, porque en este campo las cosas tienen que ser verificables. Todo tiene que ser verificable. O sea, no vamos a asumir algo como un hecho real si es que no tiene un fundamento coherente, si no tiene una relación con la realidad. Entonces, no vale tomarnos eso como algo muy serio. Pero, ¿por qué este sistema es serio? ¿Por qué es confiable? Porque tiene la posibilidad de ser verificado. Es verificable. O sea, lo que tenemos que darte más o menos es la pauta de en qué horario. Te pongo mi ejemplo. Mi hija, claro. Yo me acuerdo que entré a la cesárea como antecitos de las 3 de la mañana y salí como a las 4 de la mañana. No sé a qué hora mismo nació, pero está en ese horario. Y tú la rastreas ahí. Exactamente, ahí hay que rastrearla. Hay otros casos más difíciles. Dice, yo sé que fue de noche, pero imagínate, de noche es desde las 7 de la noche hasta el amanecer del otro día. Ahí toca hacer un estudio un poco más profundo. Y hay otros casos mucho más difíciles, no tiene idea si fue de mañana, de tarde o de noche, no tiene idea. Ese sí que ya es un estudio ya muy avanzado. Y hay otro imposible. Hay uno imposible. La persona no sabe el día. No sabe el día. Ajá. Ahí no se puede hacer nada. No sabe el día. Okay. Ahí ya no lo puedes ejecutar, ya no lo puedes hacer. Ahí ya no se puede hacer la carta natal. Ahí ya no se puede.
Hay por ahí algunos que dicen que la pueden hacer con ciertos métodos, pero yo por lo menos no puedo. Ok. Y si no saben, me imagino que es el mismo caso. Yo tengo a alguien que nació un día, pero la registraron al otro día. Entonces, ella sabe no, ahí que sí se nació puede. el... Ah, ya. Ahí sí se Con puede porque... la original de nacimiento, entonces, no la Claro, inscrita. claro, porque si sabe el día que nació y le registraron 8 días después, no hay problema. Lo que vale es cuándo nació. Ah, ok, Si se ok. sabe ese día, Perfecto. se puede hacer la carta, se puede. Listo. ¿Y qué otro? ¿Necesitas alguna información adicional, nuestro, padres, hijos, hermanos, para hacerlo? ¿O solamente con nuestros datos y la persona que esté en la sociedad es suficiente? Claro, para hacer una sinastría, solamente las fechas de las dos personas con su hora de nacimiento. Hay otro estudio que yo desarrollé el año pasado, se llama genealogía astrológica. Oh, Ahí vamos a ver todas las herencias de tus ancestros, de tu familia, cómo inciden en tu vida, cómo se manifiestan, cómo influyen en tus procesos actuales. Entonces, ese sí que es un estudio, una investigación. Toma mucho tiempo hacer esa investigación. Ahí vamos a necesitar la fecha de tus dos padres. Vamos a hacer los mapas de ellos. Y en lo posible, tener las fechas de tus 4 abuelos. uy, ahí está más complicado. Ahí es un poco más complicado. Cuando no hay las fechas de los abuelos, por lo menos tener algunas fotos de ellos, fotografías de esos abuelos. Entonces se hace una exploración de esas raíces y claro, en algunos casos las herencias familiares o ancestrales, en algunos casos se manifiestan en tu vida como un potencial, como una destreza, como una habilidad creativa. En otros casos se manifiesta como un conflicto que no fue resuelto en el pasado familiar y que de repente surge la posibilidad de resolverlo en el tiempo presente, cuando tú te haces consciente de eso, cuando tú comprendes ese tema, cómo se manifiesta y tú lo acoges y todo, podrías estar desprogramando o reprogramando un condicionamiento familiar. Ah, listo. Esto sería como que sacas los karmas familiares que traen o las herencias Algo así, familiares. algo así. Hacerlo consciente, conocerlo, reconocerlo. Esa es la clave, reconocerlo. Entonces, esta herramienta que es la carta natal te facilita esa oportunidad, porque te muestra lo que está pasando. Entonces, tú tienes la oportunidad de verlo, entenderlo, y dices, sí, ok, esto sí tiene que ver conmigo, tiene toda la razón, lo haces consciente, y en ese momento ya fue el primer paso como para desprogramarlo. Y, por ejemplo, en el campo de la, ¿cómo se llama?, de las constelaciones familiares, tiene una idea muy valiosa cuando dice que hay uno de sus miembros, uno de los miembros que es el encargado de quizás resolver ese patrón. Es como el redentor o como el... Pero claro, hay una manera de hacerlo. Claro, cuando lo reconoces, cuando te haces consciente de ello, ya no eres un redentor, ya eres, vamos a decir así, como un libertador. Algo así. Ok. Y, o sea, lo que entiendo es esa herencia que viene en tu generación, ahí vas a poder determinar si tú eres el responsable o el encargado en esta vida de limpiar o de trascender aquella situación. Eso es más o menos lo que... Sí, responsable o encargado no tanto, pero sí como a quien se le ha dado la oportunidad de hacerlo. Quien tiene la valiosa oportunidad de hacerlo. ¿Y por qué la oportunidad? Por varias razones. Primero porque se te ha dado la oportunidad de que estés allí donde vas a recibir esa información,
donde te vas a ser consciente de ello. Y segundo, porque posees las cualidades, el potencial para resolverlo, porque alguno de tus hermanos no tiene esa posibilidad, porque no le interesa, porque está en otro proceso, porque no ha tenido la oportunidad de acceder a esa información, por lo tanto está lejos de esa oportunidad, pero por algo la vida te trajo a ti, hasta ese lugar donde recibes esa información que te permite comprender el proceso tuyo en relación con tu familia y entender el proceso de tu familia. Entonces, por algo estás ahí. Y claro, siempre va a ir acompañado de un requisito indispensable. Ese requisito indispensable se llama ¿qué tanto te interesa el asunto? O sea, si estás interesado en sanarlo o no. Exactamente. Esa es la razón por la cual las personas buscan las terapias, buscan los terapeutas, buscan algún remedio, alguna solución. Algún rato van a encontrar algo o van encontrando de a poco, de a poco, de a poco, de a poco. Algo está cambiando ahí. Algo, quizás no vas a resolver la vida entera, ni tuya ni de la de los tuyos. Quizás nunca la vas a resolver, pero algo está pasando ahí. Algo se está desprogramando. Hay que tener cuidado con una oferta de que yo te voy a cambiar la vida. Tú haces la carta natal conmigo o tú haces este taller de constelaciones familiares y la vida te va a cambiar. Y todo va a cambiar. Hay que tener cuidado con esas ofertas. O sea, esto es como, aquí está, te lo muestro, pero la decisión de trabajarlo es tuya. Si lo quieres hacer, hermoso tómala. lo que dijiste, hermoso lo que dijiste. Esa es. Entendido. ¿Cómo dijiste que se llamaba este estudio? Genealogía astrológica. Genealogía astrológica. Ese, por ejemplo, es un estudio que ahí sí que va a servir para todos los miembros de la familia. Ese es para todos. ¿Incluido niños o desde cuándo se pueden hacer cartas natales? Sí, porque, por ejemplo, vamos a decir que tú lo haces, ¿no es cierto? Ajá. Digamos que tú lo pides. Entonces es tremendo estudio porque tiene que ir el mapa de tu esposo, el mapa de tus hijos, porque ellos son los receptores de toda esta información, de toda esta confluencia ancestral. Va a ir la fecha y los mapas de tus padres y los padres de tu esposo. Y si queremos ampliar más, podríamos tratar de buscar las fechas de los padres de ellos, que serían abuelos tuyos. Y si no las tuviéramos esas fechas, podríamos en todo caso hacerlo con las fotos, las fotografías de los abuelos tuyos. Entonces, imagínate, tendrías en tus manos el libro de tu vida, el libro ancestral de tu familia, y podríamos saber cómo son las semillas, los legados que están recibiendo tus hijos. Porque todo sería hecho en función para ellos. Porque ellos son el futuro. Porque para ellos sí estaría muy justificado hacer esa inversión, tener esa información, porque lo estoy haciendo todo para ellos. Y alguna vez alguien me decía, oye, pero ¿no será que todo esto me condiciona? ¿Y no será mejor ir descubriendo la vida por mí mismo? Y yo le dije, claro, esa es una opción muy valiosa. De hecho, yo mismo me manejo así. Pero cuando accedes a esta información, es más o menos como que vas a ir a otra ciudad y llevas un mapa de rutas que te dice, cuidado, baje la velocidad aquí, acá va a haber un puente, o sea, te va guiando, te va dando orientación y tu viaje va a ser un poco más seguro, no te vas a extraviar. Y te va a ayudar a llegar bien a donde quieres llegar. Para eso sirve. Claro. Como dices, ¿no? Una guía. Es una guía. Sí, aquí pasa el bus, tú decides si te subes o no te subes. Pero ya sabes hasta qué hora hay. Eso, claro, te dice toda esa información que es útil, que es valiosa. Claro. Nuestros amigos nos están preguntando cómo hacer para tener esta carta natal, Rodrigo, contigo. ¿Cómo se pueden contactar contigo? La carta natal, como dije, se la elabora con la fecha y la hora de nacimiento. Si no hay la hora, nos pueden dar un rango. Y claro, la persona que quisiera contactarse conmigo
y yo estoy a la orden, vivo acá en Cuenca, Ecuador. El teléfono celular para conectarse conmigo, el WhatsApp, es el 099-278-3739. Ese es mi número de contacto. Y para las personas que están afuera, sería con el signo más 593-99-278-3739. Así es. Y de todas maneras, amigos, este video también lo vamos a publicar, así que cualquier dato de contacto también lo vamos a poner ahí, porque si no alcanzaron a anotar, no se preocupen, que se los vamos a postear después, para que ustedes también tengan acceso a esta herramienta. Como dijo Rodrigo, es una de las posibilidades, es una guía, ustedes eligen finalmente si la deciden tomar o no, y quieren hacer un poquito más suave este viaje, porque creo que aquí es justo donde venimos ya a ponernos a prueba, ¿no? Entonces, qué bueno que tengamos al menos esa guía, ¿no? A veces yo sé que queremos encontrar la fórmula mágica que nos solucione todos los problemas que tenemos, pero lo que tenemos son guías. Las fórmulas mágicas no existen. Guías sí. Buenísimo, sí. Rodrigo. ¿Algún mensaje adicional que quieras darles a nuestros amigos que están conectados? Un mensaje a la conciencia. Bueno, ¿qué puedo decirles? Que a mí me parece que el próximo año 2019 va a ser un año espectacular, va a ser un año muy especial. Yo creo que el próximo año el cosmos nos brinda la oportunidad de resolver todos los temas que no hemos podido resolver hasta ahora, ya sea porque teníamos miedo, porque no nos sentíamos capaces, o como yo siempre digo, no lo resolvía porque no alcanzaba a ver cómo era posible resolverlo. Por eso no lo resolvía. No era por negligencia. No era porque no quería resolverlo. Sí quería, pero no alcanzaba a ver cómo. Y entonces llega un momento en el cual se me presenta la oportunidad para verlo con claridad. Por eso valoro mucho eso. Valoro mucho el tema de ver con claridad las cosas. Cuando vemos las cosas como son, se nos van los miedos, se nos van las incertidumbres. Okay. Tú has visto como en una empresa o en una familia los miembros están muy preocupados con incertidumbres, pero hay uno por ahí que está tranquilo, está sereno, porque él comprende las cosas, porque él ve con claridad y él sabe que no va a pasar nada, está tranquilo. Y tú has los demás todos están asustados. Claro, tú has hecho como, no sé si sea correcto, pero tal vez la carta natal o algo de cómo le va a ir a Ecuador en este 2019, o qué podemos esperar de nuestro país, o qué cosas aprovechar de lo que se viene en el otro año. ¿Eso es factible hacerlo? Es factible, y algún rato, si quieres, me invitan a hacer otra charla de estas y podemos hablar exclusivamente de ese tema. Buenísimo. Para ver las posibilidades para el Ecuador, claro. Es muy interesante conocer eso, porque así como las personas tienen una carta natal, las empresas tienen una carta natal, los países tienen una carta natal. Esta carta natal de los países se la elabora con la fecha en que se constituyó como república independiente. Okay. Y entonces la carta natal de un país refleja el proceso que está viviendo como un organismo colectivo. Y anteriormente yo no le prestaba mucha atención a ese tema, para ver cartas natales de los países, pero en una ocasión alguien me invitó a hacerlo, hicimos la investigación y comprobamos que todo estaba allí claramente reflejado. Estaba muy reflejado, entonces ahí sí que me despertó mi interés y me puse a investigar y comprobé que los procesos están claramente reflejados. Y eso me lleva a una conclusión que no nos va a gustar mucho. La conclusión es que estamos viviendo lo que corresponde vivir. Inclusive, imagínate, hice la carta natal de Venezuela. Ok, interesante. En Venezuela hay algunos astrólogos que son amigos míos. Y en un foro que ellos hicieron, me invitaron. Y entonces yo propuse esa idea.
Y yo dije, miren jóvenes, si ustedes toman en cuenta este tránsito y este otro tránsito, y ustedes relacionan eso con los hechos reales que están ocurriendo en Venezuela, ¿acaso no es cierto que están viviendo lo que corresponde? Están viviendo lo que corresponde, es una necesidad de vivir esa experiencia para resolver un tema evolutivo de ustedes. Y meses después, una persona que había estado viendo como espectador, como televidente de ese foro, escribió una frase hermosa, esta persona, y dijo, en mi país estamos viviendo una experiencia que nos lleva a madurar porque mucha falta nos hacía. ¿Verdad? ¿Verdad? Imagínate esa manera de verlo así, porque claro, ellos anteriormente estaban un poco autoidealizados con el tema de la belleza de Miss Universo y las telenovelas de ellos y todo. Así es. Y yo me imagino que Venezuela, esto también lo dijo esta persona, dijo algo muy valioso, dijo, pero cuando esto se acabe y cuando volvamos a nuestro país, vamos a volver muy preparados, vamos a volver con madurez, con experiencia y vamos a ser un país mucho más grande de lo que fuimos antes. Yo estoy seguro de eso. Yo sé que va a ser así. Ah, qué bueno. Mira, te vamos a tomar la palabra porque la verdad en la parte de cómo viene el 2019 para Ecuador es súper interesante. Ya nos coordinaremos en interno para ver cuándo lo podemos hacer. ¿Nos podrías dar una mini pastillita como para no quedarnos ahí? No, es que es muy amplio el tema. Eso sí necesita un buen tiempo y hay que prepararlo y todo. Ok. No, pero en todo caso muy, muy interesante. Ya lo podemos discutir en interno y si los amigos les interesa saber, que yo creo que sí, a mí la verdad que me interesa mucho saber cómo está el negocio, qué oportunidades hay, es propicio o no es propicio para inversiones, porque ese tipo de cosas finalmente a todos nos interesan, ¿no? Porque creo que el sistema económico del país ha sufrido muchas sub y bajas, yo creo que por eso es importante saber qué se viene también para adelante para prepararnos, ¿no? Así que bastante interesante. Listo, Rodrigo. La verdad es que te agradecemos muchísimo. Sé que toda la gente está súper encantada. Tenemos algunos comentarios, ya por ahí nos están pidiendo los datos para poder contactarse y que nos ayudes con las cartas natales y demás. Así que vamos a contactarnos con ustedes, amigos. Les vamos a dar los datos para que ya podamos coordinar también esto. Y si tienen alguna pregunta, no se olviden, pónganla en los comentarios que nosotros las vamos a responder. O nos contactamos con ustedes y también les damos solución a lo que ustedes quieren. Lo que te voy a decir, Rodrigo, encantada de conocerte. Gracias. La verdad que espero que nos veamos pronto. Y ya quiero ver también la sinestría que nos vas a hacer para ver cómo funciona. Así que te agradezco mucho. Que estés si quieres, muy bien. organicen algo para ir la otra semana a Guayaquil. Me encanta ir donde Elizabeth. Sí, Hermoso claro que compartir con ella. Y bueno, ahí estoy a la orden. Buenísimo. En todo caso, lo vemos, lo revisamos y amigos, ya saben, pónganle like y denos sus comentarios y vamos a tener a Rodrigo aquí si ustedes lo piden. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días. Cuídate. Chao. Adiós. Bye. Gracias.